Amigos y hermanos en Cristo, vamos a leer la palabra de Dios en varios lugares, porque vamos a hacernos una pregunta y la vamos a contestar. Es esta la pregunta: ¿qué dice la Biblia acerca de los ángeles? Las Escrituras nos van a contestar. Leamos primero Mateo, el capítulo 18, el versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ahora pasamos en el mismo Evangelio de Mateo al capítulo 25, al versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ahora vamos a pasar al Evangelio según Lucas, el capítulo 12, y vamos a leer los versículos 8 y 9. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Y leemos ahora Lucas, el mismo Evangelio, el capítulo 15 y el versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se convierte. El Señor nos bendiga a todos con la meditación de la palabra suya tocante a este tema. Los ángeles. Los ángeles son simplemente mensajeros. Limitándonos a las enseñanzas dadas por el Señor Jesús acerca de ellos y teniendo presente o teniendo en cuenta sus actividades y ministerio a través de los evangelios, destacaremos el hecho de que son fieles servidores de Dios. Llegamos a esa conclusión leyendo las Escrituras. Ellos son fieles servidores de Dios y ejecutores obedientes de sus propósitos. 2 veces el Señor los describe como santos, en Mateo 25:31 y en Lucas 8:38. El Señor los describe como santos a los ángeles. La palabra santo utilizada por Cristo significa separado o colocado aparte. Ahora, incidentalmente, aprovechando lo que estamos explicando, nunca debemos perder de vista que los que quieren ser utilizados por Dios en cualquier sentido deben ser santos. Podemos resumir a grosso modo, porque es un tema amplio, pero resumiéndolo, como digo, a grosso modo, el tema de los ángeles, según la enseñanza del Señor, lo vamos a basar en 7 puntos. Primero, su existencia. En el capítulo 1, versículo 51 de el Evangelio de Juan, sin mayores preámbulos, el Señor hace referencia a ellos por primera vez en relación con sí mismo. Y fueron las palabras que el Señor le dijo al discípulo o al que trajo Felipe, a Natanael. Natanael tenía sus dudas y el Señor, antes que llegue a él, le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Cuando sorprendido él por semejante
deducción, sin haberle conocido, dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y respondiéndole el Señor le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Es la primera alusión que el Señor hace de los ángeles en relación consigo mismo, dando aquí por sentada su existencia. Ahora, su esfera, donde ellos habitan, son de Dios y viven en el cielo. En Mateo 22:30 dice: serán como los ángeles de Dios en el cielo. Así dice en Mateo 22:30, serán como los ángeles de Dios en el cielo. Los ángeles son de Dios y viven en el cielo. Su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza? Son todos creados por Dios y no están sujetos a la muerte. Así lo entendemos nosotros por la lectura de Lucas 20:36, que ellos no están sujetos a la muerte. Leeré Lucas 20:36, porque no pueden ya más morir, pues son igual a los ángeles. Los ángeles no mueren. Y hablando de su naturaleza, en segundo lugar tenemos que su conocimiento no es ilimitado. Su conocimiento tiene límites, es limitado, según leemos en Mateo 24:36. Cuando el Señor hablaba de su venida, de su retorno a la tierra, dijo: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos. Entonces quiere decir que el conocimiento de los ángeles es limitado. En cuarto lugar, ¿cuántos son los ángeles? Su número. Son muy numerosos. No podemos precisar cuántos son muy numerosos. En Mateo 26:53, el Señor habló de 12 legiones. Dijo: puedo pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles. Ahora, leyendo la historia de Roma, en el ejército imperial de Roma, una legión se componía a veces hasta de 6,000 hombres. Imagínese 12 legiones. Son numerosos los ángeles. El carácter de los ángeles: son santos. Así hemos leído en Mateo 25:31. Hemos leído: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles. Son santos. Lo mismo se lee en Marcos, el capítulo 8, el versículo 38. En sexto lugar, la actividad de los ángeles. En relación con Cristo, ya hemos leído en el capítulo 1, versículo 51 de Juan, están a su servicio. Los ángeles tienen una actividad al servicio de Cristo. Pero hay también el texto que hemos leído en Mateo 18:10. Mirad que no menosprecéis a uno de estos, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ahora, concatenando ese texto de Mateo 18:20, concatenándolo con Hebreos, el capítulo 1, versículo 14, donde leemos estas palabras: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ahí vemos que los ángeles
están al servicio de los herederos de la salvación, sean niños, sean adolescentes, sean jóvenes o sean viejos. Si son salvos, si están dentro del reino, los ángeles están a su servicio. Pero también se lee, o hemos leído en Lucas 15:10, que se ve el gozo de los ángeles por un pecador arrepentido. Tiene mucho que ver con los pecadores. Ellos se gozan cuando un pecador es salvado, cuando una alma preciosa viene a Cristo confesando sus pecados. Los ángeles se regocijan. ¡Qué bendición! Y en séptimo lugar, la actuación futura de los ángeles. Para entender la actuación futura de los ángeles, se debe leer Mateo 16:27. Se debe leer Mateo 24:31. Y hemos leído 25:31. Cuando el Señor, el Hijo del Hombre, venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y va a juzgar. Todo lo que se lee de los ángeles en estos versículos nos deja un resultado. La actuación futura de los ángeles muestra que ellos serán instrumentos de juicio para juzgar. Ahora, dos cositas. Vamos a empezar a señalar. El testimonio de Cristo. La enseñanza del Señor Jesús acerca de los ángeles no deja lugar a dudas acerca de la existencia de estos seres creados. No deja lugar a dudas acerca de su existencia. Ahora, los ángeles se dividen en dos grandes grupos: los ángeles de Dios y los del diablo. Veamos qué dice Lucas 12:8. Lucas capítulo 12, versículo 8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Hay ángeles de Dios. Pero ¿qué dice Mateo 25:41? Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Hay los ángeles de Dios y los ángeles del diablo. Y los ángeles del diablo son los que han pecado. Así dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 4, a los ángeles que han pecado. Y Judas, en su epístola, en el versículo 6, dice que son los ángeles del diablo, son los que no guardaron su dignidad. Dos grandes grupos. Pero veamos levemente, ligeramente, los ángeles en relación con el nacimiento del Señor Jesucristo. Primero, un ángel apareció a José, el carpintero, 3 veces. Así vemos en Mateo capítulo 1, verso 20, en el capítulo 2, versículo 13 y en el capítulo 2, versículo 19. ¿Para qué apareció el ángel a José? Primero, para disipar sus dudas, sus temores y anunciar el advenimiento del Salvador. En segundo lugar, le apareció para ordenar la huida a Egipto por la intención cruel de Herodes de matar al niño. Y luego le apareció en Egipto para disponer su retorno de nuevo a la tierra de Israel. El ángel Gabriel apareció a Zacarías para informarle del nacimiento de Juan el Bautista. Lindo es leer esto en el capítulo 1, verso 11 al 20 del Evangelio de Lucas. El ángel Gabriel le anunció que iba a nacer Juan el Bautista. Y el mismo ángel después apareció a María
para advertirla acerca de los propósitos de Dios tocante a ella y del nacimiento de Jesús. Todo eso lo hallamos en Lucas el capítulo 1, versículos 26 al 38. Finalmente, un ángel apareció a los pastores que guardaban las vigilias de la noche cuidando sus rebaños, para avisarles que en ese día Jesús había nacido. ¡Qué trabajo el de los ángeles! Eso es lo que nos dice la Escritura acerca de los ángeles. Vamos a continuar con este atractivo, hermoso y muy impactante tema.